Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Les agradezco Muy buenas muchísimo tardes. que nos puedan acompañar el día de Buenas hoy. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Tardes. Eh, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Juan Sebastián Muñoz López. Soy ingeniero de aplicaciones de SKF. Trabajo generalmente para la zona del suroccidente colombiano y Ecuador. La idea es que hoy podamos tener un espacio de aproximadamente 30 minutos en donde vamos a tocar el tema directamente relacionado con la lubricación básica para ventiladores centrífugos, ¿sí? Espero que el contenido sea de su mayor agrado y que podamos en este caso desarrollar un muy buen material técnico, igualmente unas buenas dudas. Inicial, antes de comenzar, vamos a tener unas pequeñas reglas. No vamos a intervenir durante la presentación en desorden. Las preguntas, por favor, las vamos a dejar para el final de la presentación. Si ustedes prefieren, lo que podemos hacer es, empezamos cada vez que tengan alguna pregunta, la van consignando en el chat, ¿sí? Y ordenadamente al final, después de los 30 minutos de terminar la presentación, las vamos a ir contestando en manera ordenada. De igual manera, si quedan con alguna inquietud adicional o si posiblemente hay algún tema que podamos tratar en este caso de una manera más específica, sea una planta, un proyecto, una oportunidad de mejora, con mucho gusto ya se podrían contactar conmigo, con Liliana Gordillo, para poder seguir con el tema más adelante. ¿Listo? En este momento ya son las 2:59. Yo creo que ya en honor a la puntualidad y a las personas que están aquí desde hace varios minutos, entonces vamos a darle inicio a la presentación. ¿Ok? ¿Todo el mundo escucha sin inconvenientes? Sí, Yo escucho. Yo sí escucho. Buenas tardes. Sí, señor, Sí, perfecto. claro, Sebas, sí, claro. Bueno, Sí, señor, también escucho. muchas gracias. Voy a proceder a darle mute a todos en este instante. Gracias. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar. Pues como les estaba comentando ahorita, vamos a hablar sobre la lubricación básica para ventiladores centrífugos, ¿sí? Es un tema que en este caso lo vamos a tratar de una manera general, pero lo que queremos es poder llegar a introducir nuevos conceptos que nos colaboren a poder identificar oportunidades de mejora y posiblemente mejoras o proyectos o básicamente encontrar que algo en nuestro sistema o nuestros ventiladores de proceso o en alguna planta a la cual estamos visitando, tenemos algunos inconvenientes que generalmente se nos vuelven paisaje y que de cierta manera podemos empezar a identificarlos o definitivamente darnos cuenta que de verdad tenemos una oportunidad de mejora en ese sistema. Bueno, inicialmente mostrarles un poco de mí, hacer una breve presentación. Eh, Soy ingeniero electrónico, en este momento soy ingeniero de aplicaciones de SKF nivel 3, experto. Le reporto a nuestro líder de aplicaciones, que es el ingeniero Jorge Ospina. Trabajo para SKF desde el 2010. Soy caleño, nací acá en Colombia. ¿En qué he trabajado? Generalmente en la parte de servicios, ¿sí? Adicional a eso, fui ingeniero de servicios para SKF como CBM en una planta que queda en Cali que se llama PGI Colombia y trabajé aproximadamente 4 años allí como ingeniero CBM encargándome de la parte de lubricación. Soy certificado por el ICML. También, discúlpenme un momento, silencio el teléfono, qué pena con ustedes. Eh, Como ingeniero PDM y administrando también la parte de gestión de lubricación. Como proyectos o generalmente a lo que me dedico es a generar oportunidades y acompañar al cliente en proyectos puntuales que tengan que ver con toda la parte de ingeniería y con todo el producto SKF. He sido entrenador
para Latinoamérica en la parte de ingeniería de SKF. He publicado varias notas técnicas dentro del grupo y también este año tuve la fortuna de poder colaborar en la escritura, en la consecución de un handbook de ventiladores centrífugos para SKF mundialmente, para todo el grupo. Bueno, ya pasando al tema de la presentación, vamos a iniciar con este slide en el cual vamos a hablar de lo que depende de la lubricación en un rodamiento, ¿sí? Entonces, generalmente hablamos de ciertos factores que son los que afectan directamente la lubricación cuando estamos hablando de cualquier equipo o activo rotativo. Entonces, podemos primero centrarnos en lo que se puede observar acá en el lado izquierdo, que es la carga. La carga generalmente siempre va a ser parte de esto, ¿sí? No es lo mismo estar trabajando en un motor con acople directo que estar trabajando, por ejemplo, con un motor con una tensión por correas o una tensión, por ejemplo, por cadenas, ¿sí? La velocidad de operación no es lo mismo que estemos operando a 100 RPM, ¿sí? O que estemos operando a 500 RPM o a 3600. También esto va a ir directamente ligado con el tipo de rodamiento y el tamaño, ¿sí? Entre más grande sea el rodamiento, ¿sí? La velocidad de operación va a ser supremamente más importante. Por favor, les ruego a las personas que entren, silencien su micrófono para evitar interferencias. Muchas gracias. Frente a que el aislamiento selectivo obligatorio se podrá extender Un luego momento. del 13 de abril. Pero ahora quiero contarles cómo está la situación. Bueno, qué pena con todos. Entonces, estamos hablando de que el tipo y el tamaño de rodamiento va a ser supremamente importante en función de la velocidad de operación. Entre más grande sea el rodamiento y también entre más ancho, pues la fricción en operación va a aumentar. También el ambiente es supremamente importante, pues si tenemos un ambiente supremamente contaminado, pues esto va a afectar directamente la operación del rodamiento y por ende la lubricación en operación. También la temperatura en operación va a ser supremamente importante porque no es lo mismo estar trabajando en un horno o en un ventilador con gas caliente que en un ventilador con gas frío. Entonces, todas estas condiciones al final van a terminar afectando la posible confiabilidad del rodamiento, la posible condición del rodamiento, ¿sí? Y al mismo tiempo, todos estos parámetros nos van a afectar directamente en la selección del lubricante y también en el performance del lubricante durante operación. Bueno, ahora vamos a hablar directamente de algo que por experiencia, No se escucha la cuando se... presentación. Aló, ¿me escuchan? Lo estoy escuchando bien, Juan. Está bien el sonido. Sí, sí, Ok. se escucha muy bien. Sí, se está escuchando bien. Ok, Sí se escucha. Excelente, bueno, excelente. gracias. De igual manera, debemos hacer la aclaración. De igual forma, toda la transmisión de la presentación pues depende mucho de nuestra calidad de internet en estos momentos. Así que de pronto es posible que si tengamos algún inconveniente, pues estemos escuchando un poquitico entrecortado. Esperemos que a todos nos funcione de la mejor manera. ¿Ok? Volviendo al contexto operacional o tipo de aplicación, si ustedes pueden observar acá en la foto que tengo en el centro de la presentación, ustedes ven acá un ventilador centrífugo, ¿sí? El cual está conformado por un motor, ¿cierto? Un motor eléctrico acoplado directamente a el ventilador o el rotor del ventilador que está soportado sobre dos chumaceras o dos rodamientos, ¿sí? Pero este equipo debemos verlo como un todo. Así estemos analizando los rodamientos o la lubricación de los rodamientos. Este equipo tiene unos parámetros de operación bien especiales. No es lo mismo estar trabajando con una bomba centrífuga, así tengamos el mismo motor del ventilador, que estar trabajando en un ventilador centrífugo o en una quebradora de piedra, por ejemplo, o en una desfibradora de caña en un ingenio. Cada equipo independiente que funcione con la misma potencia, posiblemente con la misma velocidad, también posiblemente con el mismo tamaño de rodamiento, van a tener diferentes tipos de parámetros de operación que nos van a afectar directamente el funcionamiento del equipo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo podría tener en el motor eléctrico la misma referencia de rodamientos que en el ventilador, pero el comportamiento de cargas, el comportamiento de lubricación, la temperatura de operación van a ser totalmente diferentes un equipo en cuestión del otro,
¿sí? Entonces, en este caso, debemos empezar a trabajar cuando vamos a analizar un equipo desde el contexto operacional. Hay variables que nos van a ser muy útiles y que nos van de cara a afectar directamente el proceso de los rodamientos y la lubricación de los mismos. Hablando ya directamente de los ventiladores centrífugos, vamos a empezar a ver que hay variables de proceso, de control, que ni siquiera posiblemente desde la parte de mantenimiento, si hacemos parte del equipo de confiabilidad o el equipo de mantenimiento, nosotros no los somos inherentes o no los vamos a tocar, solamente vamos a poder revisarlos. En este caso son presiones diferenciales, velocidad de operación, flujo de salida, que son parámetros que definitivamente nos van a definir directamente esa proporcionalidad o ese comportamiento tanto de temperatura, tanto de velocidad, tanto de vibraciones en los rodamientos de nuestro ventilador centrífugo de proceso. Bueno, ahorita vamos a comenzar con las características generales de los ventiladores centrífugos, ¿sí? Como por definición, inicialmente vamos a ver que un ventilador es una turbomáquina, ¿sí? Que se caracteriza porque el fluido impulsado, que en este caso generalmente es un gas, ¿sí? Se le transfiere una potencia con un determinado rendimiento, ¿sí? Pero esa potencia generalmente ¿en qué influye directamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de la carga en los rodamientos? Si nos vamos un poquitico más al fondo de este detalle, podemos observar que vamos a tener un momento yo silencio porque hay varios micrófonos abiertos, qué pena. También el tema de cámaras, por favor, hay bastantes cámaras. Lo que dice Marco es cierto, por favor, si nos pueden colaborar. Si dejamos varias cámaras abiertas, empieza el ancho de banda posiblemente a molestar. Les agradecería muchísimo. Bueno, estamos hablando que la definición general, en este caso, de un ventilador centrífugo es una turbomáquina que se caracteriza porque el fluido impulsado es un gas y a este se le transfiere una potencia con un determinado rendimiento. Entonces, ¿esto en qué nos va a afectar directamente en nuestro ventilador, en los soportes del ventilador? Vamos a tener dos tipos de carga, en este caso por su dirección. Vamos a tener tanto carga radial como carga axial. La carga radial la vamos a tener en este caso, ¿por qué? Por el peso del rotor y también, en este caso, a su posición, ¿sí? En este caso vamos a tener que analizar las distancias que hay entre soportes, la distancia que hay hasta el centro del rotor y en este caso si queremos hallar esta carga aproximada, pues debemos hacer un diagrama de cuerpo libre. En función de la carga axial, si miramos acá al lado derecho, vamos a ver que la fuerza axial está directamente relacionada con el área de entrada, en este caso es el difusor por donde va a entrar el gas, sea frío o caliente, y la presión diferencial. Cuando hablamos de la presión diferencial, es la diferencia entre la presión de entrada del aire con la de salida. Cuando estamos hablando de ventiladores, su funcionalidad es, en este caso, impulsar el aire por una tubería. Entonces debemos vencer ¿qué? La presión atmosférica y al mismo tiempo toda la fricción de la tubería. Esto nos va a generar una fuerza de reacción en dirección axial. Esa fuerza de reacción en dirección axial va a estar directamente soportada por uno de los rodamientos de nuestro ventilador centrífugo. Ahora, a continuación, de acuerdo a lo que venimos hablando de las cargas, debemos hacer una generalidad y conocer la disposición de diseño de los ventiladores centrífugos. Comentarles inicialmente que estas disposiciones generalmente obedecen a un estándar internacional que es fijado por la AMCA, ¿sí? Que es un estándar, el estándar 99-2404-03, que es el que da unos lineamientos para que los constructores o OEMs de ventiladores generalmente puedan controlar o diseñar todo tipo de ventiladores centrífugos para aplicaciones de sus clientes. Entonces, los más generales o los que más nos encontramos en la industria son los siguientes, ¿sí? En la parte superior, esto es un recorte sacado del estándar de la ANCA, podemos observar
el arreglo SWSI. Si ustedes lo observan acá, es el famoso arreglo en cantilever. Pero hay que diferenciar algo y es bien importante. En este caso, si ustedes observan, este ventilador tiene una entrada y tiene una salida, ¿sí? Al igual, vemos acá abajo el mismo tipo de ventilador con una entrada y una salida, pero el rotor se encuentra en el medio de los dos soportes. Este no se encuentra en cantilever. Estos dos señores comparten esa cualidad y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en el slide que sigue vamos a ver cuál es su funcionalidad y cuál es la consecuencia de tener esta configuración de una entrada, una salida. Y luego tendríamos también algunos diseños que muchos nos hemos encontrado en ventiladores de tiro inducido, en donde el rotor también está en el medio, pero es un rotor doble. ¿Por qué? Porque tiene doble entrada de aire y una salida. Generalmente estas dos entradas de aire son entradas balanceadas. Si ustedes observan en el campo, se van a encontrar que o se tienen motores eléctricos con variador de velocidad o dampers controlados por un servomotor que se mueven al mismo punto. O sea, van a estar abriendo o cerrando en el mismo porcentaje de ambas entradas. Bueno, estas disposiciones nos afectan directamente el comportamiento de las cargas en los ventiladores centrífugos. La disposición SWCI, que como les comentaba es una entrada, una salida, generalmente lo que va a causar es que nuestro rodamiento lado fijo es el que va a soportar toda la carga axial, que es esa carga de reacción de estar empujando el aire hacia una dirección predeterminada, venciendo ¿qué? La presión atmosférica y toda la fricción que tenemos en la tubería del ventilador. Entonces, como pueden observar en este diseño, que es en cantilever, suponiendo que este lado de acá, el lado derecho, es el que va acoplado con el motor eléctrico, este es el que va a soportar, ¿sí?, la carga axial y la carga radial, mientras que el lado libre va a soportar única y exclusivamente una carga en dirección radial. Ahora, hay que hacer una salvedad. Generalmente, en la mayoría de los equipos, se dice que el lado fijo es el lado de la transmisión, pero en ventiladores centrífugos depende mucho del diseño de la carcasa del ventilador. En algunos sopladores nos podemos encontrar que la distancia, ¿sí?, o más bien el espesor que hay entre el rotor y la carcasa es muy pequeño. Entonces, si estamos trabajando con aire caliente y hay un desplazamiento, una dilatación axial, el rotor podría estarse golpeando o chocando o rozando con la carcasa. Entonces, en ese caso, en ese tipo de diseños, lo que se debe tener en cuenta es que el lado libre debe ser el lado de la transmisión. Obviamente, si hay un desplazamiento axial, pues vamos a tener un poco de desalineamiento, pero es mucho mejor tener ese desalineamiento en operación que tener, en este caso, un choque del rotor con la carcasa, ¿sí? Acá en el lado derecho tenemos el otro diseño, que es el que estamos observando en este momento, que es un diseño donde el rotor está en medio de los dos soportes. Como tenemos una entrada y una sola salida, el rodamiento lado transmisión, que es el que suponemos va a ser fijo en este caso y que generalmente lo vamos a encontrar así, es el que va a soportar la carga axial. Entonces va a tener carga radial y carga axial y el rodamiento lado libre solo va a tener una carga radial presente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de disposiciones de doble entrada, como este que está acá y con el rotor en el medio, que si ustedes observan tiene un doble rotor, vamos a tener un fenómeno y es que como tenemos entradas balanceadas, ¿sí? Al tener entradas balanceadas, la reacción axial va a ir en direcciones contrarias. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a cancelar en este caso. Programar una cita allá en el valle. Un momento, reviso acá, volver a... Por favor, cuando ingresen, nos ayudan con el micrófono, gracias. Bueno, entonces cuando tenemos doble entrada y si son balanceadas, estas reacciones axiales van a terminar por cancelarse. Y los rodamientos van a soportar en este caso única y exclusivamente carga radial. Dios le digo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto que estamos hablando? Pues vamos ahorita a hablar de los síntomas y posiblemente las medidas de mitigación en los rodamientos de los ventiladores centrífugos. Por experiencia, generalmente lo que siempre se presenta en los ventiladores centrífugos durante operación
pueden ser incrementos súbitos de temperatura, ¿sí? O incrementos súbitos del ruido y la vibración. Ahora, ¿esto por qué? Esa es la pregunta del millón. Pero generalmente, en muchas plantas, lo que encontramos es lo siguiente. Si hay incrementos súbitos de temperatura, inicialmente el cliente lo que hace es instalar o facilitar sistemas de refrigeración subestándar. Cuando hablo de sistemas de refrigeración subestándar, hablo de chorros de agua directa al soporte, aire comprimido o sistemas de ventilación forzada. Inicialmente, esta solución lo único que facilita es engañar el sistema de control o la termocupla que tenemos instalada del sistema de control, porque entonces no vamos, en este caso, a generar una alarma y posiblemente un disparo del equipo. Pero en el momento en que tengamos un inconveniente de fricción alta, pues vamos a estar ocultando el problema, ¿sí? Entonces posiblemente no vamos a poder reaccionar y esto sería bastante complicado en operación. Luego, los incrementos de ruido y vibración, dependiendo de los sistemas que tengamos implementados, sean rutas mensuales de vibración o tengamos equipo de confiabilidad en nuestras plantas, ¿sí? Vamos a encontrar incrementos, sobre todo en la aceleración envolvente, que es en la fricción del rodamiento. Y estos incrementos van a ser posiblemente súbitos y en ventiladores centrífugos se tiende a que suben durante un tiempo y vuelven y se normalizan. Y por ahí a los 4 días vuelve y pasa, y luego a las 4 horas pasa y luego se mejora. Entonces, generalmente el cliente lo que hace es iniciar acortando los intervalos de relubricación. ¿Para qué? Para mitigar este proceso. Ahora, eso hace que muchas veces se incremente la temperatura, sí baja un poco la vibración, pero realmente esto no me va a generar una solución y me va a golpear la causa raíz. Esto solamente me va a atacar consecuencias y voy a empezar a convivir con un problema básicamente crónico que se me va a seguir presentando. ¿Por qué? Porque este tipo de condiciones son causadas directamente por las condiciones de operación del equipo. Bueno, antes de pasar acá, es importante tener en cuenta sobre este punto que posiblemente cuando somos miembros de un equipo de confiabilidad, estamos en la parte de mantenimiento y no hacemos parte directamente de operación, puede que desconozcamos estas variables, qué presión diferencial están usando, a qué velocidad está operando el ventilador. Pero realmente estas variables debemos siempre consignarlas y tenerlas en cuenta en nuestros análisis. Al incrementar la presión diferencial, ¿sí? Nos devolvemos a este slide de acá. Cuando incrementamos la presión diferencial en estos diseños de acá arriba, en cantilever y también con el rotón en el centro, pero con una entrada y una salida, cuando incrementamos la presión diferencial, incrementamos también la velocidad del ventilador generalmente. Eso hace que estemos sacando mayor aire hacia afuera del sistema. Eso hace que la fuerza axial se incremente y que el rodamiento lado acople o el rodamiento lado fijo empiece a incrementar su fricción en operación. Esto no quiere decir que el rodamiento no pueda soportar la carga, sino que su fricción en operación se empieza a incrementar. Esto generalmente nos causa incrementos de temperatura súbitos, pero están directamente relacionados con la operación del sistema. Ahora, si no relacionamos estos parámetros de operación, pues nosotros vamos a estar ciegos, pero si los relacionamos directamente, vamos a estar detrás de la causa raíz, que en este caso es la operación del ventilador. Muchas veces y en muchas plantas tenemos equipos operando por más de 15, 20 años, igual con condiciones muy buenas, pero realmente siempre se tiende a ¿qué? A retar esas condiciones de operación. Entonces, cada año todas las plantas, no, este año decidimos incrementar nuestra producción en un 10 o un 15%. Entonces, al incrementar esos valores, pues vamos a incrementar posiblemente esas cargas a los equipos. Entonces, si empezamos a incrementar, por ejemplo, esa presión diferencial del ventilador, vamos a empezar a afectar la confiabilidad de los rodamientos. Entonces, es posible que en esa carrera, con empezar a producir más, estemos afectando directamente la confiabilidad del equipo y necesitemos también invertir para tener esa disponibilidad y confiabilidad. En este caso, podríamos estar necesitando un nuevo sistema de lubricación, ¿sí? O cambiar nuestras rutinas de lubricación
o un sistema automático de lubricación para no tener este tipo de inconvenientes de incrementos de temperatura súbitos, incrementos de aceleración envolvente y vibración que nos pueden llegar a parar el equipo por emergencia y nos pueden causar entre 6, 12, 15 horas de paro y que generalmente pues son paros no programados. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer cuando tengo este tipo de comportamientos en los ventiladores? Debo hacer un análisis de condición en operación de los rodamientos del ventilador. ¿Qué significa esto? Pues inicialmente el primer proceso es hacer un diagrama de cuerpo libre para poder encontrar cuáles son los valores de carga a los cuales están sometidos los rodamientos. Ahora, como un ventilador generalmente es de velocidad variable o de presión estática variable, ¿por qué? Porque depende de las condiciones del proceso. Entonces, si ustedes pueden observar, hay que hacer una relación en la cual yo pueda identificar esa fuerza axial versus esos incrementos o decrementos de la presión diferencial del ventilador. Entonces, si ustedes pueden observar acá, tengo la fuerza axial en el eje Y y los incrementos de presión diferencial en este punto. Entonces, si ustedes observan, entre más incremento la presión diferencial del ventilador o el flujo de aire del ventilador o posiblemente la velocidad del ventilador, o también si no tengo un motor de velocidad variable, puedo es mover los dampers, entonces empiezo a abrir porcentajes. En este caso lo que sería es incrementar el porcentaje de apertura. Cada vez que incremento esa presión, miren que la carga axial empieza a incrementar, ¿sí? Y si observamos en el gráfico de abajo, tenemos la misma carga axial, pero en función de la temperatura sobre el rodamiento lado fijo. Y miren que comenzamos en 72 grados con 437 kilonewtons y luego miren, estamos sobre 83 grados por 7,99, que en este caso sería nuestro punto máximo de este ejercicio de presión diferencial, ¿sí? Ahora, otra pregunta que generalmente me hacen en todas partes y es, ¿cuál es la temperatura a la que debe operar un rodamiento? Bueno, pues la temperatura a la que debe operar un rodamiento generalmente debe ser por debajo de los 70 grados centígrados. Cuando yo empiezo a operar por encima de los 70 grados centígrados, ya debo tener consideraciones especiales y posiblemente tenga que empezar a hacer análisis porque es posible que necesite un sistema que me extraiga calor o que tenga inconvenientes con la selección del lubricante. Yo debo procurar siempre que la temperatura esté por debajo de los 70 grados centígrados. Ahora, ¿con qué nosotros en ingeniería de aplicaciones llegamos a estos resultados? Pues tenemos unas aplicaciones formuladas en Excel con las cuales hacemos el diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta todas las variables geométricas, los pesos del rotor, los pesos del acople, el peso del eje, la eficiencia del ventilador, cuál es el tamaño de entrada del venturi, o sea, de la admisión del aire, la presión estática, la temperatura del gas y la temperatura ambiente, y con eso podemos obtener los valores de carga y podemos reconstruir este tipo de gráficos que tienen acá. Ahora, el gráfico de temperatura en operación lo hacemos con una aplicación de SKF que se llama el SKF Galaxy, que nos permite poder modelar toda la parte de fricción en el rodamiento según las condiciones de operación que tenemos. Luego, también nos podemos apoyar del software SimProExpert, que es un software de elementos finitos que generalmente nos permite, aquí les voy a colocar. Una pregunta. Sí, señor. Si un rodamiento utiliza una grasa que soporta 150 grados centígrados y la temperatura del rodamiento se encuentra a 90 grados, ¿puede seguir trabajando así? ¿Lo podemos dejar que siga trabajando o es necesario parar el equipo para hacer un cambio de grasa o que el equipo vuelva a agarrar temperatura ambiente? Bueno, inicialmente lo primero que se debe hacer es revisar todas las condiciones. Permítame un momento, yo silencio. Voy a contestar esta pregunta, pero por favor, vamos con las preguntas al final de la presentación. ¿Qué sucede con el caso que nos está comentando el compañero? La grasa puede funcionar hasta 150 grados centígrados. En este caso seguramente tiene una viscosidad que lo puede llevar a ese punto o un espesante que puede soportar ese tipo de condiciones de operación.
Pero un rodamiento funcionando a los 90 grados centígrados no es la mejor aplicación. Se debe tratar, ¿sí?, de llevar en este caso a revisar todas las condiciones de operación. Ahora, también hay que preguntar esos 90 grados centígrados si son en la carcasa o los 90 grados centígrados es adentro del rodamiento. Generalmente pienso que la referencia es en la carcasa. Entonces, si en la carcasa tiene 90, posiblemente adentro pueda tener 100, 115 grados centígrados. Entonces, en este caso, yo preferiría hacer un análisis de la aplicación porque posiblemente por las cargas que estoy recibiendo necesite un sistema diferente de lubricación. En este caso puede ser lubricación automática o escoger una grasa más adecuada para la aplicación, o posiblemente me tenga que pasar de grasa a aceite. Bueno, ahorita voy a seguir acá con la presentación. Un momento, yo activo este video porque nosotros complementamos generalmente en ingeniería de aplicaciones el análisis con, denme un momento, yo vuelvo a compartir. Listo. Nosotros en ingeniería de aplicaciones también complementamos el análisis que les estaba comentando ahorita de la parte de fricción con el software SimProExpert, que es un software de elementos finitos donde podemos modelar, ¿sí?, directamente este tipo de aplicaciones. Aquí, como ustedes pueden ver, estamos construyendo el modelo, ¿sí?, donde también podemos tener un módulo en el que podemos simular los ambientes de temperatura o perfiles de temperatura y poder revisar todo lo que tiene que ver con ajustes, tolerancias y también con reducción del juego real interno. Aquí pueden observar ustedes el modelo 3D que se genera, ¿sí? Luego tenemos que hacer una parte de procesamiento donde tenemos la oportunidad de hacer todo tipo de procesos. Pueden ser transientes, diferentes tipos de cargas, ¿sí? Y esto al final nos va a poder referenciar en la parte de resultados, que ya viene aquí siguiente. Vamos a ver un video 3D de cómo está la distribución de carga de los rodamientos en operación. ¿Sí la pueden observar? ¿Sí? Con movimiento. También podemos ver el área de contacto, ¿sí?, de la carga, cómo está en cada uno de los rodamientos y también, por ejemplo, la distribución de presión en los elementos rodantes más cargados. También vamos a tener un reporte detallado de todo lo que tiene que ver con temperatura, lubricación, todo lo que tiene que ver con presiones de contacto y también con cálculos aproximados de la vida del rodamiento. Con esto, lo que podemos es hacer un análisis completo de la aplicación para poder obtener una conclusión clara. En este caso, ¿qué es una conclusión clara? En función de la lubricación, ¿sí?, vamos a obtener al final este gráfico que ustedes pueden observar acá. Ahora, este gráfico, ¿qué es lo que nos va a definir? Si ustedes observan, el gráfico azul va a estar referenciado a este dibujo que tienen ustedes acá a un lado, que es el soporte. ¿Con qué? Un soporte para lubricar con grasa, con un rodamiento de rollos a rótula sobre manguito. Y la gráfica verde va a hacer relación a un sistema con un soporte SONL, que sería un soporte de salpique de aceite. Entonces, miren que si ustedes observan, acá tengo la carga axial en el eje horizontal y en el eje vertical tengo la temperatura de operación. Si yo estoy lubricando con grasa para este sistema, podrán observar que las temperaturas de operación siempre van a ser mucho más altas que las del gráfico verde, que en este caso está funcionando con salpique de aceite. Ahora, ¿cuál es la diferencia primordial? Un sistema de salpique de aceite, como es de aceite, pues me ayuda a ¿qué? Directamente a evacuar calor del sistema. Entonces, este tipo de ejercicios lo que me van a ayudar es a poder definir si con esas condiciones de operación que yo tengo en el ventilador, necesito directamente cambiar mi sistema de lubricación. Ahora, no siempre tengo que pasarme a aceite. Es posible que pueda cambiar el tipo de grasa o también es posible que pueda funcionar, por ejemplo, con un sistema de lubricación automática antes de pasar a aceite. O puede que el caso sea lo suficientemente crítico para que no pueda ni siquiera utilizar salpique de aceite, sino que tenga que pasarme a un sistema de recirculación de aceite, donde ya necesite en este caso una bomba
con un filtro, con un enfriador o un intercambiador de calor y que pueda entonces constantemente estar inyectando aceite con menos temperatura y estar extrayendo el calor del sistema constantemente, ¿sí? Bueno, ya para terminar, entonces tenemos Una unas pregunta, ingeniero. pequeñas conclusiones. Sí, Ingeniero señor. Sebastián, una pregunta. ¿Qué tan viable Sí. es que tú te puedas devolver a una de las presentaciones donde hiciste un énfasis súper importante de por qué cuando engañamos al equipo aplicándole aire asistido con el objetivo de disminuir supuestamente la temperatura, para ver si ahondamos un poquito más en ese tema, porque ese es un tema del día a día, donde le aplicamos aire a los equipos con el objetivo de supuestamente enfriar el equipo? Gracias. Bueno, realmente de pronto por cuestión de tiempo es muy buena la observación de Edison, ¿sí? Pero como estamos de pronto tantas personas y con el tiempo medido, yo creo que en este caso lo mejor es que podamos ustedes y en los comentarios que nos puedan dejar en el chat qué quieren ver más adelante y así poder ahondar en este tipo de comentarios. Agradezco mucho el comentario de Edison. La verdad es que lo que él comenta es muy importante. Ya en varios casos y en el contrato en que trabajamos en llave con él, tenemos un ejemplo muy bonito de este tipo de intervenciones en donde generalmente se convive con ese problema, se utilizan eh, tomas de aire comprimido o ventiladores forzados y realmente esto lo único que hace es engañar el sistema de control. ¿Para qué? Para que el equipo no se pare, pero en el momento en que de verdad tenemos un problema, pues nos puede explotar en la cara. Ahora vamos a la parte de conclusiones. Inicialmente, la primera conclusión y que quiero que se la lleven y que es muy general, no solamente aplica para ventiladores centrífugos, es que el análisis en un evento de falla en rodamientos de cualquier equipo rotativo debería de abordarse desde una perspectiva total del activo. No miremos solamente el rodamiento, miremos el equipo como un activo total. Sí, es un motor eléctrico, cómo está acoplado, a qué equipo está acoplado, de qué manera se hace el mantenimiento, cómo se lubrica, si el rodamiento es sellado, bueno, todo este tipo de cosas. La bomba, qué tipo de bomba es, qué velocidad tiene, qué rodamientos lleva, si está lubricada con grasa, con aceite, cuáles son los parámetros de operación con los cuales se opera generalmente. Y en ventiladores, siempre tener en cuenta las presiones diferenciales que son supremamente importantes en el momento de revisar todo lo que tiene que ver con la carga en los rodamientos. También, otra conclusión es las disposiciones de diseño en ventiladores centrífugos obedecen al estándar ANCA, ¿sí? Y que también estas disposiciones, ¿sí? Vienen directamente o dependen directamente de la disposición del diseño del ventilador, como lo veíamos ahorita, ¿sí? También que los síntomas como incrementos súbitos de temperatura en operación y el ruido de la vibración, sobre todo en parámetros de aceleración envolvente, que son en fricción en los rodamientos, son consecuencias de parámetros de operación del ventilador, no exclusivamente de la lubricación o del montaje o de que se hizo mal el mantenimiento, no. Realmente tienen mucho que ver con los parámetros de operación del ventilador. También soluciones como acortar los intervalos de relubricación o instalar sistemas de enfriamiento externos como aire comprimido, ventilación forzada o agua, mitigan las consecuencias, pero no son una solución definitiva. Y generalmente lo que hacen es esconder el problema, hacernos vivir con el problema y esto lo hace crónico, lo que después nos puede explotar en la cara y ser un fallo supremamente complicado. También ejecutar un análisis de condición en operación en el ventilador, pues sería la mejor solución o la mejor actividad para ejecutar, pues con el objetivo de encontrar la causa raíz del síntoma, ¿sí? De ese síntoma que posiblemente está siendo ocasionado, ¿por qué? Por las condiciones de operación del activo. A ver, también podemos tener problemas por otras cosas, ¿sí? Posiblemente por mal montaje, por mala operación, por alguna cuestión subestándar que ocurra en el equipo, pero realmente el análisis debemos hacerlo también muy pegadito de las condiciones de operación del ventilador. Y en función de la lubricación del rodamiento, pues este análisis pues nos va a permitir tener argumentos técnicos para poder seleccionar de una manera adecuada si el sistema de lubricación de nuestro ventilador centrífugo debe ser mejorado o cambiado totalmente. En este caso, si nos tenemos que pasar de grasa a aceite,
O también puede pasar que lo que tengamos es que tener un lubricante con mejores condiciones o mejorar el lubricante y al mismo tiempo utilizar un sistema de lubricación automática de grasa, ¿sí? Aquí terminamos con el contenido. Voy a empezar a revisar el chat o vamos a ver más bien acá por la parte de participantes. Me pueden ir levantando la mano con la opción que tiene el software y yo les voy dando la palabra para que vamos contestando las inquietudes que tengan. Juan, ya hay algunas preguntas que están ahí en el chat. No son muchas. Ok. Bueno. Entonces voy a empezar a revisarlas una por una. Un momento. Chat. Voy a desplazarme hacia arriba para empezar a buscar. Hay una de C. Reyes donde pregunta cómo calculamos la grasa en rodamientos. Bueno, en este caso para calcular la grasa en rodamientos, yo creo que vamos a tener que hacer una charla adicional en la cual posiblemente nos enfoquemos en este tipo de procedimientos, ¿sí? Es un tema bastante extenso que lo deberíamos tratar y lo vamos a tener más bien en cuenta para unos próximos webinars. Por acá. Voy a más bien... Juan, de ahí puede pasar a otra pregunta que dice, ¿esta grabación y presentación podrías enviarla vía correo electrónico? Bueno, la grabación no es posible compartirla ya por unas cuestiones de manejo de la información de la compañía. Estamos en este momento buscando generar una especie de documento técnico o una especie de paper donde pueda haber un resumen de las cuestiones que estamos conversando aquí, pero realmente la presentación como tal no la vamos, y así igual como la presentamos ahorita, no la vamos a pasar, pero sí vamos a hacer una especie de documento técnico que les vamos a compartir para que ustedes puedan tener gran parte de la información. Acá Pedro López me está abriendo la manito. Ahí estás, Juan, Chimute, hay Pedro. una antes de Juan. Bueno, que pregunta por qué razón los rodamientos que usamos para los ventiladores de cola, que son 22232 SK W33C3, ahora nos los despachan sin C3. Al final terminamos instalándolos que nos llegan por la necesidad que se tiene. Por favor, explicar qué ventajas o en qué caso debemos usar rodamiento con juego radial C3. Juan, la pregunta es de Juan. Bueno, Juan, en este caso, para la pregunta que me comenta Marco, a ver, generalmente cuando vamos al campo, en muchos sitios nos dicen, así como en los motores eléctricos, que generalmente la regla general para ventiladores y motores eléctricos es que tienen que tener los rodamientos juego radial C3, pero esto no es cierto, ¿sí? El juego radial interno del rodamiento está directamente pensado no para funcionar en altas temperaturas, ¿sí? Ni tampoco para funcionar en altas velocidades. El juego radial interno sirve para poder, en este caso, compensar la dilatación radial del rodamiento, ¿sí? Cuando vamos arrancando, va a haber una diferencia entre el aro interno y el externo de temperatura. Entonces, si tenemos una temperatura, por ejemplo, de 90 grados centígrados en el aro interno y una temperatura afuera de 40 grados centígrados, pues eso va a hacer que afuera estemos, digamos que quietecitos y adentro estemos expandiéndonos. Entonces eso nos va a reducir el juego radial. Ahora, el ajuste que le estemos dando al rodamiento, sea manguito o sea eje cilíndrico, eso también nos va a cerrar el juego. Entonces, ese juego es para poder manejar esas dilataciones radiales. Ahora, esto depende directamente desde el ajuste y depende directamente de la temperatura de operación. Entonces, es posible que para los ventiladores que ustedes están usando, ¿sí?, no se requiera directamente de un juego radial C3.
Ahora, la pregunta del millón también es, ¿ustedes cuando hicieron ese cambio de pasar de C3 a normal, han tenido problemas de confiabilidad? Sin embargo, si tuviésemos todos los datos de operación, temperaturas, termografías, podríamos hacer una evaluación de condición y podríamos directamente con el análisis decir si necesita el C3 o no necesita el C3. Pero en realidad hay ventiladores que lo necesitan y hay ventiladoras que no lo necesitan. Ya tendrías de pronto que decirme si tienen problemas de confiabilidad. Aquí puedes comentarme. Estoy dando paso para que puedas hablar, Juan. Aló, Juan. Sí, hola, buenas tardes. Nosotros usamos dos tipos de ventiladores de cola para un sistema de captación de humos en una siderúrgica. Nosotros hicimos cambio de los ventiladores el año pasado, en noviembre, instalamos los rodamientos y al verificar no tenían C3. Igual instalamos los dos rodamientos y uno de ellos falló más o menos a los 8 días de operación. Lo que encontramos era que ese es con manguito. Lo que encontramos es que la arandela, la tuerca se soltaba. Lo que hacíamos era ajustarla en alguna parada que nos daban del espacio de la operación. Ajustábamos la tuerca, volvíamos a operar, otra vez presentaba vibración, parábamos, revisábamos y ya fue cuando se encontró una abolladura en el manguito. Entonces ya después cuadramos e hicimos una parada programada, cambiamos el rodamiento, lo pedimos a Lugo Hermanos con C3. Cuando llegó el rodamiento, este llegó con C3, pues ahí teníamos la duda por qué nos despachan C3, cuál es la necesidad del C3. Igual instalamos el rodamiento, hicimos el calgueo, los ajustes, el torque, y pues desde ese momento, desde noviembre del año pasado hasta la fecha, bueno, hasta hace 3 días que tuvimos que parar la operación, los rodamientos han trabajado bien, pero la duda es por qué sin ningún inconveniente despachaban rodamientos C3. Yo estoy hablando con ustedes, con SKF, y allá estuvo el proveedor, dijeron que sí, que iban a verificar por qué estaban despachando C3, y ellos tenían ahí en el inventario C3, pero esa es la duda, por qué en unos casos C3 o en otros casos sí. Y también teníamos la duda en ese rodamiento que sufrió, era que se había instalado la tuerca hacia el lado del acople. Entonces, de pronto decíamos que al girar en sentido antihorario, pues estuviera soltándola, pero no debería soltarla porque ella pues tiene su ¿cómo llamamos esta? La de fijación, la tuerca de fijación. La tuerca de fijación. Entonces no señor. Bueno. Sí, no, en ese caso, ahí estaríamos hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? Pero igual que tienen relación en el caso que usted nos está comentando. En cuestión del juego, realmente el fabricante pues nos recomienda un juego desde fábrica. Ese juego hay que respetarlo. Ahora, si queremos saber por qué es ese juego, pues tendríamos que entrar a hacer un análisis de condición. Como yo les mostraba ahorita, nosotros tenemos el software, el Simpro Expert, y con el Simpro Expert podemos, si tenemos el perfil de temperaturas, podemos simular cómo se comporta el juego radial interno con ajustes de manguito y todas las variables que se deben tener para saber si el equipo necesita un juego radial C3 o no lo necesita. En este caso yo creería que sí es posible que lo necesite, pero tendríamos que entrar a hacer un análisis mucho más a fondo, también revisar de pronto la pieza que se les dañó. Y en cuestiones del montaje, sí hay una especie de, no sé cómo decirlo, de mito, generalmente en la parte mecánica, y es que en lo posible no instalar las tuercas en la misma dirección de giro del ventilador, porque generalmente nos va a causar que el apriete se pierda. Pero realmente, como usted lo dice, pues para eso viene el pin de fijación, ¿sí? Y adicional a eso, pues en muchos equipos, por cuestiones del montaje o por cuestiones ya del diseño del fabricante, pues muchas veces se deben instalar en esa misma dirección. Bueno, aquí Juan, también... ¿le parece si cerramos con 3 últimas preguntas y lo demás le pedimos a los participantes que nos las hagan llegar a través del correo? Bueno, sí, por favor. Sí, Marco. Hay inquietud sobre los software Galaxy y Simpro Expert. La pregunta es si lo pueden adquirir, si lo pueden tener, si tiene algún costo.
Bueno, realmente el software Galaxy es un software interno de la compañía. Solamente lo usamos el personal de ingeniería de aplicaciones de SKF. Es un software que es interno. No lo vendemos y tampoco lo alquilamos, por decirlo así, a los clientes. Nunca se ha pensado en ese sentido. Lo usamos sí para apoyarlos en todo tipo de proyectos y también en este caso cuando hacemos servicios de análisis de condición o análisis de falla RCAs. Y por la parte que tiene que ver del Simpro Expert, el Simpro Expert, nosotros como SKF tenemos niveles de software, ¿sí? Antes del Simpro Expert está el Simpro Quick, que es una versión un poco más light del Expert. Luego, en este caso, sigue varios módulos del Expert que son para especialistas en sellos, en la parte también de flexibilidad o también con todo lo que tiene que ver con análisis de fricción o térmicos. Y luego estaría el software de diseño de SKF, que es el BIST, ¿sí? El Simpro Expert no lo tenemos disponible en este caso para los clientes. Con el Simpro Quick hay una opción, ¿sí? El grupo generalmente lo trabaja mucho con OEMs, o sea, con fabricantes de equipo original. Lo hemos de pronto en algún momento contemplado para algunas personas que estén en convenio con nosotros, o sea, empresas que estén en convenio con nosotros, pero realmente también, si en ese caso se puede dar una licencia del software, también tiene que venir acompañada de una capacitación y un entrenamiento bien fuerte, pues porque como dicen los superhéroes de Marvel, toda habilidad requiere de una gran responsabilidad. Entonces, básicamente estos software nos ayudan, son una herramienta muy buena, pero también debemos tener una experiencia previa en sobre todo saber analizar esas variables para poder encontrar las soluciones y poder implementar, en este caso, buenas prácticas con base a la información que nos da el software Simpro Quick. Listo, Juan. Siguiente. 3 Sí, comentarios que gracias, obedecen Marco. a una misma inquietud. ¿Qué pasaría si se mezcla un lubricante sintético con uno mineral en el mismo rodamiento? No todos los lubricantes sintéticos se pueden mezclar con los minerales. Todo depende de sus propiedades y aditivos. Entonces son comentarios sobre mezclas de lubricantes y más aún entre Ya, minerales y sintéticos. bueno, realmente que sean compatibles tiene que ver con la compatibilidad, en este caso en la parte química, en el desarrollo químico de cada lubricante. Entonces, las grasas generalmente en sus espesantes y también en sus aceites o en la tecnología de aceites, sean sintéticos o minerales, vienen con unas tablas de compatibilidad. Si los lubricantes son compatibles, independiente de que sean sintéticos o minerales, se pueden combinar. Ahora, el inconveniente es que si yo combino, por ejemplo, un lubricante ISO 150 con un ISO 100 o un ISO 60, pues la viscosidad me va a cambiar, ¿sí? Entonces voy a tener algunos procesos ahí degenerativos. Entonces, generalmente este tipo de procesos se hacen cuando yo decido cambiar mis especificaciones de grasa basado en un estudio, ¿sí? De las condiciones de operación del rodamiento y básicamente lo que hago es cambiar ese lubricante y busco que sea compatible. ¿Para qué? Pues para no tener que parar el equipo, abrir la chumacera, hacer una limpieza total y aplicar el nuevo lubricante, sino que lo puedo ir combinando paulatinamente. Ahora, ya que me dan un espacio para hablar de esto generalmente, sí les recomiendo muchísimo que cuando vayan a hacer un proceso, ¿sí? De cambio de grasa, sobre todo de fabricante o de referencia, por favor, hagan un proceso de ingeniería, o sea, hagan el cálculo desde cero con las condiciones de operación, pero por favor no homologuen lubricantes. Esa no es la manera adecuada de hacer las cosas. ¿Por qué razón? Porque al homologar puedo tener inconvenientes, sobre todo por el proceso químico y también por todo lo que tiene que ver con las prestaciones del lubricante. Entonces, en este caso, antes de combinar cualquier tipo de lubricante, lo primero que tienen que hacer es revisar las tablas de compatibilidades. Recuerden que hay tabla de compatibilidad de espesantes, ¿sí? Y también hay tabla de compatibilidad de aceites.
Si ustedes se aseguran de que son compatibles, no hay ningún inconveniente en que las combinen. Si no, no las combinen porque pues van a tener un inconveniente en el rodamiento en operación. Listo. En la última, Sebas, voy a mezclar varios aspectos y los demás les Sí. solicitamos el favor por temas de tiempo de enviarlas a través del correo. Entonces, Diteinco pregunta si por favor puede hacer referencia al factor de velocidad de la grasa cuando son ventiladores centrífugos por encima de 3600. La repito, si puede hacer referencia del factor de velocidad de la grasa cuando son ventiladores centrífugos por encima de 3600. Y lo otro que está por aquí es si la temperatura en general para todo tipo de rodamientos debe ser 70. ¿Sí? Y también, ¿qué pasa cuando nos cambiamos de grasa a aceite? Y ahí cerramos con las preguntas. Bueno, inicialmente, empezando a revisar la cuestión del N por DM o factor de velocidad del rodamiento. Este factor de velocidad está creado directamente hablando de la teoría de fricción de SKF. Es única y exclusivamente para poder hallar los intervalos de relubricación de manera manual, ¿sí? Ahora, que con este parámetro sí podemos hacer una relación para poder, de cierta manera, de forma preliminar, llegar a saber si un rodamiento está en el límite para funcionar entre grasa y aceite. Sí, nos puede funcionar, pero generalmente no es el parámetro final. Para eso debemos hacer un ejercicio un poco más concienzudo, tener las cargas de los rodamientos, simular temperaturas y poder llegar a unos resultados un poco más concluyentes. Sí nos sirve, pero recuerden que ese parámetro de factor de velocidad depende también del tipo de rodamiento. El parámetro de velocidad depende del tipo de rodamiento y también depende de la carga. Entonces le habla de 3 parámetros generalmente, que son C sobre P mayor a 15, que es carga baja, C sobre P entre 10 y 15, que es carga media, y C sobre P entre 4 y 10 o 4 y 8, que quiere decir que es una carga medio alta. Entonces, dependiendo de esos 3 parámetros, hay 3 valores de velocidad por el diámetro medio del rodamiento, y esto puede ser un indicativo, ¿sí? Pero realmente no nos lleva a la respuesta final, ¿sí? Aquí sí hay que tener muy en cuenta, son más que los valores, también es leer específicamente el tipo de rodamiento y las consideraciones que están allí. Les hago un ejemplo. En rodamientos de rodillos a rótula hay un parámetro supremamente importante que es la relación entre la carga axial y la carga radial. Cuando uno hace la división entre estas dos, ese parámetro debe ser menor que un parámetro de diseño del rodamiento que se llama épsilon. Si sobrepasamos ese factor, quiere decir que la carga axial es mayor que la radial y el rodamiento va a empezar a tener mayor fricción en operación. Ahora, eso no quiere decir que el rodamiento no soporte la carga. Eso lo que quiere decir es que el rodamiento se está cargando más en una hilera que la otra por tener mayor carga axial y eso me va a producir mayor fricción. Entonces ahí es cuando posiblemente necesite empezar a tener un sistema que me evacúe calor. Entonces es donde tendría que pasar a salpique o a recirculación de aceite. ¿Sí? Hablando de pronto de qué pasaría si tuviéramos que pasar de grasa a aceite, pues en este caso lo que generalmente pasaría es que hay que revisar, dependiendo del sistema, qué modificaciones hay que hacer, y también dependiendo de las condiciones de operación, pues también la modificación o la inversión va a ser mucho mayor, ¿sí? Dependiendo de esas condiciones de operación, pues si yo necesito, por ejemplo, salpique de aceite, pues no voy a necesitar una central de lubricación, pero sí voy a necesitar cambiar mis soportes de grasa por unos soportes que trabajen con salpique de aceite. Ahora, los soportes de salpique de aceite nuestros, los SONL, tienen la versatilidad de funcionar también con una especie de tuberías con agua. Esas tuberías con agua de enfriamiento pues pueden ayudar a enfriar mucho más el aceite y con el salpique poder rebajar mucho más la temperatura en operación. Ya si ese tipo de sistema no nos da, tendríamos que pasar al de recirculación, en donde sí hay que hacer una inversión tanto en soportes como también directamente en lo que es la unidad, que ya tendríamos que tener bombas, tanque, un intercambiador de calor asociado, un filtro, ¿sí? Y un sistema, ojalá, y siempre lo recomiendo, con flujómetros, para poder tener el control del flujo del sistema, ¿sí? Para no estar ciegos, pues porque con esto hacemos el control de que a la chumacera le esté llegando el caudal adecuado en operación.
Listo. Ya sería, creo que respondí las preguntas que me comentó Marco. Sí, Ya faltaría para finalizar, les la de agradezco. que si Sí, siempre los 70 grados son la temperatura para todos los rodamientos, o para ventiladores o rodamientos bueno, en no, general. no son 60, 70. no son 70, no son 60, son 70, ¿sí? A ver, esto es como caminar en una delgada línea, ¿sí? Pero realmente la temperatura adecuada que usted debe tener en el soporte debe ser una temperatura inferior a los 70 grados centígrados en una aplicación normal. Si usted ya tiene un ventilador que está en un cuarto cerrado con una temperatura de 50 grados centígrados, es posible que el soporte tenga mayor temperatura. Si usted trabaja en unos rodamientos de un horno, pues el horno va a tener temperaturas de 100, 200 grados centígrados, entonces esa temperatura va a ser mayor de la que estamos hablando. Pero en un ventilador que está, por decir, en un sitio donde hay aire que está en este caso ventilando, en un lugar abierto, una aplicación normal, generalmente estas temperaturas deben ser por debajo de los 70 grados centígrados. Ahora, que si yo tengo un lubricante de amplio rango, sí, yo puedo llegar a operar entre 80 y 90 grados centígrados. Sí, es cierto. Y es posible que el lubricante me soporte y tenga unas buenas condiciones. Pero ya esa temperatura de igual manera está haciendo que el lubricante se degrade más rápido y que posiblemente por vibraciones yo empiece a tener que acortar esos intervalos de relubricación. Ahora, si vamos a los que tienen de pronto y conocen de vibraciones y tienen sistemas de vibración o miden y tienen parámetros y tendencias, van a ver que posiblemente en algunos equipos se estén encontrando que tienen un nivel muy bajo hoy porque lubricaron y luego van a los 7 días y tienen un nivel altísimo. Y luego vuelven y lubrican y baja, y vuelve y sube, y vuelve y baja, que es el famoso yo-yo. Eso generalmente es porque se pierde o hay una deficiencia de la película lubricante en unos intervalos muy cortos de tiempo. Eso generalmente lo que nos dice es, hay que revisar las condiciones de operación del equipo y de igual manera si la grasa que estoy usando es la grasa adecuada, porque la vida de la grasa está siendo muy corta. Entonces eso generalmente lo que nos provoca es un desgaste mayor del rodamiento y que tengamos que estar esclavos de cada 7 días, estar aplicando lubricante en ese mismo punto en operación. ¿Puedo hacer una última pregunta? Listo, Marco. Juan, hay Sí, y muchas aquí ya preguntas, entonces cerraríamos. nuevamente le solicitamos ¿Con a los quién hablo? participantes enviarlas por correo. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. Ok, yo trabajo en una planta Vamos a ver generadora de esta energía. última y ya. Ok, yo trabajo Sí. en una planta generadora de energía. Son calderas que trabajan con vapor. Entonces tenemos una bomba que se llama bomba Sí. SIGI, que alimenta a la caldera con agua. Entonces este motor es un motor de la potencia de Alimentación de agua de calderas. Sí. El motor es de una potencia de 350 kilowatts, es un motor grande. Es posiblemente un clase 3 según la norma ISO. Entonces, este motor es motor y bomba. En la bomba al lado acople prácticamente maneja una temperatura de 99 a 110 grados centígrados. Entonces, nosotros lo manejamos como un valor pico en el cual paramos o engrasamos cuando esta temperatura llega hasta 115 grados, siempre en la parte de la bomba. El motor siempre se maneja a una temperatura de 45 grados, 50 por mucho. Entonces, me gustaría saber si lo estamos operando de una manera correcta, porque prácticamente lo estamos haciendo por costumbre, podríamos decir, porque es donde él ha operado normalmente. El agua que está en esta bomba es agua caliente, porque se ingresa a una bomba, a un condensado, perdón, a un tanque. Entonces necesitamos esa temperatura. Realmente esa temperatura es bastante alta. Ahí la primera consideración y es que si ese rodamiento de cierta manera debería tener un juego radial mayor que el normal, o sea que como mínimo debería ser C3, ¿sí? Es Sí. posible que sea un C4, no lo sé porque no conozco la aplicación, pero debería tener un juego mayor que el normal. Adicional a eso, pues es una temperatura bastante alta. Yo pensaría que habría que iniciar con revisar cuál ha sido la confiabilidad del equipo, en este caso, cuánto les dura el rodamiento, cuáles han sido los fallos que han tenido, ¿sí? Revisar también cómo han sido esos fallos en el tiempo.
Y de igual manera con las condiciones de operación, revisar si el lubricante que ustedes están usando hasta el momento es el más adecuado para la aplicación, ¿sí? No por homologar marcas, sino mirando las condiciones de operación y revisando si es el más adecuado. Posiblemente ahí pueda tener mayor rendimiento un aceite sintético, una base lubricante diferente, no sé en este momento que estén usando. Pero también sí es cierto que en el momento en que hacemos relubricaciones, dependiendo de la cantidad y la periodicidad, también se pueden incrementar las temperaturas en operación cuando hacemos las lubricaciones o las relubricaciones en operación. Esa sería de pronto mi observación. Puede que en este momento lo que ustedes estén haciendo es controlarlo. No sé cuáles sean las recomendaciones del fabricante y también en el tiempo cómo lo hayan visto el comportamiento, pero sí la temperatura es bastante alta y sería bueno revisar en función de la velocidad y la grasa que ustedes están usando y los intervalos de lubricación, si es posible mejorar el sistema. Bueno, Buenas tardes. ya para finalizar, sí. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo vas? Alfonso Vázquez, de Cementos Argos Planta Toluviejo. ¿Cómo has pasado? Juan. Sí, un gusto. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, gracias. No, te comento, tenemos una problemática bastante grave en el ventilador de tiro del horno. Hemos adelantado algo ya con el ingeniero de SKF, Harold Burgos. Ya él te ha comentado algo acerca de eso. Les ha comentado algo a ustedes. Bueno, nosotros en el lado, en la chumacera al lado acople, venimos usando un aceite sintético, un ISO 150, y es un rodamiento de rodillo a rótula. ¿Qué ocurre? Que el eje como tal del rotor, él venía diseñado inicialmente con el montaje directo en el eje. Se hicieron unas modificaciones hace ya por ahí 10 años, y 5 años, y el montaje del rodamiento actualmente se viene haciendo sobre manguito. Pero ¿qué ocurre? El espacio donde va el manguito como tal ha presentado un alto desgaste, tiene un alto desgaste. Y en el rodamiento lado libre veníamos colocando un rodamiento tipo carp. Cada vez que teníamos paro, de pronto por oportunidad, por paro de horno, para revisar el rodamiento, lado libre, lado acople, siempre encontrábamos que el gap entre el acople, entre el acople, motor, eje, siempre encontramos que se había rodado, siempre teníamos un desfase, lo habíamos dejado en una medida de 5 a 6 milímetros, por ejemplo, y lo encontramos, por ejemplo, en 8, 9. Siempre teníamos, se nos corre el eje. En la última intervención, ya por un tema, decidimos en planta, colocamos lo que veníamos usando anteriormente, un rodillo a rótula, en el rodamiento al lado libre. Sí hay un tema que se nos viene presentando, que las vibraciones, las verticales y las horizontales, se nos han aumentado considerablemente. Entonces estamos ahí teniendo una condición bastante grave. Entonces quería que tú de pronto no me hablarás, o sea, qué es lo más viable en este momento, qué es lo que podríamos, o sea, porque nosotros lo que tenemos pensado en este momento es el metalizado de la porción del eje en el lado acople. Eso es lo único que tenemos pensado. Pero yo tengo una cierta idea, y es que haciendo eso únicamente no vamos a contrarrestar esto que nos viene pasando en el funcionamiento del ventilador de tiro. No estamos de pronto contrarrestando un tema operativo, no estamos haciéndole zoom a ese tema de operación, que es bastante importante. Las temperaturas en ese ventilador varían entre 340 hasta 370, 380, han llevado a 400 grados Celsius, y de pronto no estamos haciéndole un zoom mayor ahí a esa parte de operaciones. Entonces, no, te quería escuchar y de pronto tú me dieras como que quería escuchar los comentarios tuyos acerca de eso.
Hola, buenas tardes, ingeniero Bueno, Alfonso, ¿cómo estás? Se habla José Barón, de SKF. Ah, José, ¿qué más? Hombre. Gracias, José. Bien, ¿Cómo bien. estás? Sí, pues Sebastián hace parte de mi equipo de trabajo y cada uno de nosotros estamos atentos a ese caso con el tema del ventilador de tiro de Argos Tolú. Una de las cosas principales, y tú tienes razón, o sea, si nosotros solamente, me incluyo, si nosotros solamente verificamos la condición del eje y no miramos un poco más allá, porque si por conocimiento propio, el ventilador venía trabajando en unas buenas condiciones, inclusive con el rodamiento CAR. Ahora todas las vibraciones y también ha cambiado mucho de manera significativa, y uno de los puntos a tener en cuenta en la modificación fue el tema de temperaturas de operación del proceso, que puede hacer unos cambios dinámicos y unos cambios también de acciones inclusive en el rotor como tal, que afecten el funcionamiento de los rodamientos y de la lubricación del mismo. Correcto. Entonces, con solamente verificar el tema de eje, no vamos a solucionar todo el contexto operacional que Juan Sebastián hablaba al principio. Contexto operacional va de la mano no solamente de las condiciones o características del ventilador, sino cómo se opere, cuáles son las presiones diferenciales que se manejan, y inclusive el tema de los ajustes es importante, porque si hay deflexiones y no hay buenos ajustes y tolerancias, lo que va a hacer es que los ejes se van a dilatar hacia donde hay más soltura. Bueno, ahí sí estoy de acuerdo en este caso Entonces, con eso José. hay como para dar Sí una quería respuesta. Igual proponerle, estamos ingeniero atentos para Alfonso, seguir trabajando junto a eso. sí quisiera de pronto, de acuerdo a lo que dice José, que estamos de acuerdo, es en este momento, quería más bien proponerle al ingeniero Alfonso que nos contactemos luego, así como le estamos diciendo de pronto a muchos de los participantes. Si tienen dudas puntuales que han quedado de pronto por cuestión de tiempo, nos pueden contactar directamente y podemos, en este caso, ver espacios en los cuales podamos hablar un poco más de sus casos específicos, pues porque por cuestión de tiempo no los vamos a poder tratar de la manera adecuada y no les podemos dar de pronto la importancia que se merece, pero podemos buscar el espacio. En cuanto al ingeniero Alfonso, pues lo invito a que con José y con el mismo ingeniero Ballesteros, pues Harold, exactamente, un saludo a Harold que está por ahí, pues podamos en este caso hacer una reunión en la cual pues podamos ver un poco más a fondo y posiblemente tocar este tema un poco más largo y tendido. Ya para finalizar, les agradezco muchísimo su asistencia, la atención que nos están dando. Es para nosotros muy importante poderlos tener aquí, poder compartir con ustedes experiencias, poder compartir con ustedes todo este tipo de conocimiento técnico y que posiblemente pues les sea de ayuda para encontrar oportunidades de mejora y poder incrementar la confiabilidad y disponibilidad de sus equipos. Espero que haya sido de agrado para ustedes esta presentación, esta información que les hemos dado el día de hoy. En el chat les recomiendo que dejen sus preguntas, que dejen sus sugerencias, todo tipo de temas que de pronto quieran ver de aquí más adelante y podamos desarrollar. Les agradecería muchísimo. Muchas gracias por la asistencia. Que tengan una muy feliz tarde y muchas bendiciones. Que estén muy bien. Hasta luego. Inge, muchas gracias por el espacio. Gracias. Ok, a ustedes. Que estén muy bien. Bendiciones. Muchas gracias. Desde Honduras. Excelente presentación, Juan. Muchas gracias. Gracias. Esperamos una pronta invitación. A la próxima, muchas gracias. Gracias. Sí, Muchas así gracias. será. Gracias. Sebastián, cuando puedan, Muchas la llamada por gracias interno. por la información muy importante.